Mis amados, muy buenas noches, Dios me los bendiga. En esta preciosa noche hay un mensaje de bendición para tu vida y de seguro Dios va a hablar a lo más profundo de tu corazón. Así que vamos a hacer una oración para recibir este corto mensaje de la palabra, pero el que seguro le va a transformar su vida, su modo de pensar, todas las áreas de su vida. Así que le invito a que cierre un momentico tus ojos, por favor, allí donde se encuentre, y haga quizás si puede esta oración conmigo. Padre, te bendecimos en este momento, te damos honor, te damos gloria, te damos honra, te damos alabanza. Gracias, Padre, por tu presencia en este momento. Gracias por tu Espíritu Santo, Señor. Señor, colocamos este mensaje en tu presencia. Te pido que esta palabra llegue al corazón de este hombre que me escucha, de esta mujer. Espíritu Santo de Dios, háblales en este momento, Señor. Padre Celestial, yo declaro y creo que esta palabra es viva y es eficaz, y que esta palabra no vuelve a ti vacía, Señor, sino que hoy va a producir ese efecto que debe producir en cada área de nuestra vida, espíritu, alma y cuerpo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Hay un pasaje de la Biblia que me llama mucho la atención y es Isaías capítulo 55, el versículo 8. Dice el Señor: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Leámoslo una vez más. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová el Señor. Parece ser que no hay un punto de encuentro con Dios. Es lo que realmente Dios está enseñando en este versículo bíblico a su pueblo. Les está diciendo: el problema es que nunca estamos de acuerdo. El problema es que ustedes no me entienden. Mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos son vuestros caminos. Así que parece ser que había una total separación entre Dios y los hombres en ese momento. Pero, ¿qué era lo que estaba produciendo esa diferencia con Dios? Quizá muchas personas oran, muchas personas tratan de buscar a Dios de una o de otra, de alguna manera buscan a Dios, pero parece ser que no hay respuesta a la oración, no hay respuesta a la súplica. ¿Por qué? Porque déjeme decirle que el punto de encuentro con Dios se llama la fe, ya que el lenguaje de Dios, la única forma en que Dios puede entender al hombre, y la única forma en que el hombre puede entender a Dios es a través de la fe. La fe es el punto de encuentro con Dios. La fe es necesaria para poder caminar con Dios. Así que a través de estos pasajes de la Biblia que vamos a mirar en esta noche, le voy a mostrar la necesidad de la fe. La fe es necesaria. Así que Génesis capítulo 6, el versículo 13, aparece Dios a Noé y le dice: Noé, he decidido el fin. Capítulo 6, versículo 13. Dijo Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer. Harás aposentos en el arca y la calafetarás con brea por dentro y por fuera. El Señor Dios aparece un día a un hombre llamado Noé y le dice: quiero que te hagas un arca, porque voy a mandar un diluvio, voy a inundar la tierra y quiero que te hagas un arca. Y Dios le da unas medidas exactas a Noé. Pero me aterra mucho porque el versículo 22, capítulo 6, verso 22 dice: y lo hizo así Noé. Capítulo 6, verso 22 dice: y lo hizo así Noé, e hizo conforme a todo lo que Dios le mandó.
¿Cómo es posible que una persona que jamás había visto llover, que nunca en su vida, en los años que tenía Noé, había visto caer una gota de agua del cielo? Nunca había llovido. Aparece Dios y le dice que va a inundar la tierra, que habrá un diluvio y que destruirá a todo ser viviente. Y simplemente Noé lo hace así conforme Dios le dice. Y comienza Noé a trabajar sobre aquella arca. Eso significa que Noé comprendió lo que Dios le dijo. Entendió a Dios. Porque Noé le creyó a Dios. Noé era un creyente. Noé tuvo fe para creer aquellas palabras. Pero cuando Noé se presenta ante el mundo y les transmite las mismas palabras que Dios le había dicho, ellos no comprendieron. Ellos no entendieron el mensaje. Porque la única forma de haber podido entender y haber podido comprender ese mensaje era a través de la fe, porque el lenguaje de Dios se llama la fe. Sin importar cuánto ores, si no tienes fe, Dios no puede escuchar ni puede entender esa oración. Ya que hay un versículo bíblico que ratifica lo que le estoy diciendo: sin fe es imposible agradar a Dios. Dice que el que se acerca a Dios es necesario que crea que le hay. Note lo que dice: es necesario que crea que le hay. Así que la fe es esencial para acercarme a Dios. La fe es esencial para tener el encuentro con Dios. Nunca vas a entender y nunca vas a comprender a Dios si no es a través de la fe. Porque es a través de la fe donde podemos entender el plan y el propósito de Dios para nuestra vida. Si no es a través de la fe, es una locura. Si no es a través de la fe, entonces es imposible. El Señor dijo: mis pensamientos no son vuestros pensamientos, porque el pensamiento nuestro va hasta donde va nuestra humanidad, hasta donde podemos ver y hasta donde podemos llegar con nuestro razonamiento humano. Pero cuando ya va más allá del razonamiento humano, ya es algo imposible para nosotros. Mis pensamientos van más allá de vuestros pensamientos humanos. La única forma de usted transportarse de su humanidad a la divinidad y a lo imposible que es el hábito de Dios es a través de la fe. Así que cuando hablamos de fe, tenemos que recordar aquel pasaje de la Biblia del apóstol Pablo que dijo: es pues la fe la certeza de lo que se espera y convicción de lo que no se puede ver. Usted podrá tener mucha certeza. Es fácil decir yo creo y tener certeza. Pero convicción de lo que no se puede ver, ese es el punto donde muchas veces nos encontramos patinando. Porque si no lo vemos, no lo creemos. Es la convicción de lo que no se puede ver. Noé simplemente le creyó a Dios, entendió a Dios, se comprendieron con Dios, trabajaron con Dios como un equipo. Pero el resto de la humanidad no pudo entender eso. ¿Sabe? Esta gente se condenó. Esta gente murieron todos. Y tuvieron tiempo para haberse arrepentido y haber creído al mensaje de Noé, pero no pudieron entender lo que Noé decía. Ellos miraban arriba y decían: ¿cómo es posible que caiga agua del cielo? ¿De dónde? ¿Cómo es eso? No existe tal cosa. Jamás nuestros ojos han visto eso. Ahí se necesitaba dar un paso a la fe. Hay promesas poderosas. Dios ha dicho que te va a bendecir.
que va a prosperar tu vida, pero sabe, cuando abres tus ojos y te das cuenta su entorno, su alrededor, dice, pero ¿cómo? Es imposible. No hay ninguna posibilidad en mis fuerzas, ni en mi mente, ni en mi humanidad, que Dios pueda sanar esta enfermedad, o que Dios pueda bendecir mi negocio, o que Dios pueda restaurar esta relación de pareja, o que Dios pueda cambiar a este hijo o a esta hija. A veces llegamos al punto hasta donde llega nuestra humanidad, y es allí donde tenemos que dar el paso de fe. Es allí donde tenemos que entrar en la fe, en la certeza y en la convicción de lo que no se puede ver, y comenzar a llamar lo que no es como si fuese. Hebreos capítulo 11 versículo 6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Alguien me decía, ¿cómo puedo tener un encuentro con Dios? El encuentro con Dios, ¿quieres tener un encuentro con Dios? El punto de encuentro con Dios se llama fe. El día que yo decida creer y voy a la presencia de Dios, entonces tendré el encuentro con Dios, porque es a través de la fe. Entonces el versículo bíblico dice, versículo 7, por la fe Noé, oiga, por la fe. Todos estos hombres hicieron cosas que parecían locura al mundo por la fe. Mira cómo dice el versículo 7, Hebreos 11:7. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Oiga, por esa fe, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca. Fue por la fe. Simplemente le creyó a Dios. En eso muchas personas están errando. No son las largas oraciones, ni los ayunos, ni los sacrificios. Se necesita fe. Creerle a Dios. Dar ese paso, esa determinación, ese paso y decirle, creo a Dios. Decido creerle en mi corazón a Dios. Decido creerle al Señor. Así que, mis amados, cuando vemos Marcos capítulo 10, el versículo 46, Marcos 10, 47, vamos a leer del 47. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Quiero mostrarles algo especial en este versículo bíblico, en estos 3 versículos bíblicos. Bartimeo, el ciego Bartimeo, estaba sentado en el camino mendigando. Jesús pasa por el camino. Una multitud de personas siguen a Jesús. Entre esa multitud, paralíticos, cojos, mancos, ciegos, leprosos y toda clase de enfermedades que tenían aquellas personas. Y estaban siguiendo a Jesús por el camino. Pero algo sucede aquel día. Aquel mendigo se estrelló con el Mesías. Jesús pasó por donde él estaba. ¿Saben, mis amados? Todos tenemos oportunidad para recibir un milagro. Todos tenemos oportunidad para ver la gloria de Dios. A todos se nos da la oportunidad de ver el poder de Dios manifestándose en nuestra vida. ¿Cuántas veces Dios ha pasado por tu negocio, pero no ha habido fe?
¿Cuántas veces Dios ha pasado por tu casa y no ha habido fe? ¿Cuántas veces Dios ha pasado por tu vida una y otra vez, pero no hay fe? Jesús pasó por aquel camino donde se encontró a Bartimeo. Oyendo que era Jesús, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Muchos le reprendían para que callase. Pero una cosa sabía Bartimeo: cuando escuchó hablar que ese era el Mesías, el Hijo de Dios, Bartimeo sabía que tenía una oportunidad en la vida, una no más, y no la iba a dejar pasar por ningún motivo. Así que este hombre comenzó a dar voces, a clamar, voces desgarradoras, a gritar con toda su fuerza. Se quería hacer escuchar de alguna manera de Jesús, tanto que la gente le reprendía para que se callara. Así que no estamos hablando de un gritico, estamos hablando de que este hombre con todos sus pulmones gritaba: Jesús, hijo de David, tenga misericordia de mí. Qué tremendo eso. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús se detuvo. Y me gusta mucho esa parte del pasaje bíblico, porque entonces Yeshua se detiene. Ahora, hay algo, ¿por qué me llama la atención esto? ¿Cuántos ciegos, leprosos, paralíticos, cojos, mancos iban tras Jesús, esperando que sucediera algo en su vida, esperando a recibir una bendición, esperando que pasara un milagro? Pero a lo contrario a Bartimeo hizo que pasara un milagro. Bartimeo hizo que sucediera un milagro ese día. ¿Por qué no haces que suceda un milagro esta semana? Es tiempo de que decidas y que determines que es el tiempo de que esa enfermedad salga de su cuerpo. El día que usted decida y determine que llegó el fin de esa enfermedad, entonces llegó el fin. Así como Bartimeo decide y determina que ese día era su día, y se levantó con toda la fe que un ser humano puede llegar a tener, y se levantó con todo su poder, tanto que hace que el Mesías se detenga en medio del bullicio, de la algarabía, de la gritería. ¿Cuántas personas? Una multitud, dice la Biblia, iba tras Jesús. La gente lo apretaba, lo empujaba, la gente tomaba en sus manos, lo jalaban de sus vestidos. Era impresionante, pero algo sucede en el alma de Jesús, algo pasa en el espíritu de Jesús. Alguien le toca el corazón a Jesús. Alguien tocó el corazón. De tanta vocería, Jesús no entiende lo que esta gente dice, pero Jesús entiende correctamente lo que Bartimeo está diciendo. Se conectan, porque si hay algo que conecta al hombre con Dios, es la fe. Y Bartimeo se conecta con Jesús inmediatamente. Su espíritu es tocado. ¿Sabe? Pasa en algunas partes de la Biblia, en algunos pasajes de la Biblia, que personas tocaron el corazón de Jesús. Maravillosamente, como la mujer de flujo de sangre,
Cuando todo el mundo tocaba, todo el mundo apretaba a Jesús, todo el mundo empujaba a Jesús, y aquella mujer toca solamente la punta de su manto, y Jesús dice: poder salió de mí. Alguien sacó poder de mí. ¿Por qué no sacas poder de Dios esta noche? Cuando determines que el tiempo del cambio ha llegado, entonces sucede el cambio. Cuando usted decida que llegó el fin de esa terrible situación de ruina, de escasez, de miseria, cuando un hombre se levanta y se sacude y dice: esto no va más, no lo acepto más, esto se tiene que romper en el nombre de Jesucristo, y hace temblar el infierno haciendo una declaración cargada de fe. Cargada de fe. Bartimeo no lo iba a callar nadie, ni la gente, ni el diablo, ni los demonios, ni nadie. ¿Sabe por qué? Porque él decide que ese día iba a haber, que el día de ser mendigo había terminado, que los tiempos de mendigar habían llegado a su final. La fe es la certeza y convicción de lo que no se puede ver. Así que Bartimeo no iba a dejar pasar a Jesús. Iba a gritar hasta quedar sin aliento. Jesús se detiene. Jesús dice: tráiganlo a mi presencia. Hay un pasaje de la Biblia en Jeremías capítulo 33:3 que es muy conocido por todos nosotros, y dice: clama a mí, yo te responderé. Te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. El versículo bíblico dice que Bartimeo clamaba mucho más, mucho más, mucho más. Que Bartimeo clamaba sin detenerse. Así que le mandaron traer a la presencia de Jesús. Pero cuando Bartimeo se pone de pie, qué fe tan poderosa, el milagro ya estaba hecho. Antes de que sucediera, el milagro ya estaba hecho. Porque cuando Bartimeo se pone de pie, sucede algo extraordinario. Se quita la capa que tenía puesta, la capa que lo identificaba y lo sometía a una condición de mendigo y de inmundo. Él no había visto, él estaba ciego todavía, pero se quitó la capa que no se podía quitar. Le obligaban a tener una capa roja, una capa que utilizaba los ciegos, que lo identificaban como inmundo. Pero Bartimeo se quita la capa, todavía no ve, pero eso se llama convicción de lo que no se puede ver. Él todavía no había visto un milagro, pero ya lo había recibido. Y entonces simplemente se quita la capa. Traen a este hombre a la presencia de Jesús. ¿Qué quieres que te haga? Señor, que recobre la vista, dijo este hombre. Que recobre la vista. Y el Señor le dijo: hágase como tú quieres. Y al instante recobró la vista. ¿Por qué no determinas hoy como determinó Bartimeo, con certeza y con convicción de que ese día había llegado el fin de ser un mendigo ciego? ¿Saben, mis amados? La fe es el punto de encuentro con Dios. Es a través de la fe. En Lucas capítulo 7, desde el capítulo 2 al versículo 6, del verso 2 al versículo 6, 7, 2, 6, aparece la historia del centurión, de aquel hombre
que tenía un problema no menor. Su hijo o su siervo estaba agonizando, estaba muriendo, literalmente muriendo. Y manda a los ancianos de Israel a llamar a Jesús. Y los ancianos le dicen: es digno de que le hagas esto que está pidiendo. Mi hijo está agonizando, mi siervo está agonizando, está muriendo. Y Jesús fue con los ancianos, pero antes de que Jesús llegara a la casa, estoy resumiendo esta historia, este hombre manda un mensajero a Jesús y le dice: no soy digno de que entres bajo mi techo, por favor di la palabra nomás y mi siervo será sanado. Di la palabra. Me basta y me sobra tu palabra. ¿Sabe? Yo he visto grandes milagros en mi vida, basándome en un pasaje de la Biblia, en un versículo, en una palabra profética. Eso es lo más poderoso que podemos llegar a tener nosotros, es la palabra, porque Dios jamás dejará caer su palabra. Y Dios no es hombre para mentir ni arrepentirse de lo que Él ya dijo. Así que este hombre dice: di la palabra y mi siervo sanará. Y dice la Biblia que Jesús se maravilló. Jesús se maravilló. Y volteó a mirar a toda la multitud que le seguía y les dijo: de verdad les digo que aún ni en Israel he hallado tanta fe como la de este hombre, de este centurión romano. Di la palabra y mi siervo sanará. Hágase como quieras. Y el muchacho fue sanado en ese mismo instante. Nunca Jesús puso sus manos sobre él, nunca tal vez lo conoció, ni nunca oró por él. Simplemente fue la fe de un hombre puesta en Jesús. Déjeme decirle algo o recordarle algo. Hay algo, y quizá le estoy hablando a alguna persona en esta noche, que esta palabra es para esa persona, y hay alguien que sabe que su problema llegó a su fin hoy, su necesidad, eso que se había repetido y repetido en su vida, vamos a darle fin. Porque cuando alguien determina que es tiempo de levantarse, entonces es tiempo de levantarse. Cuando Bartimeo decide levantarse, cuando Bartimeo decide que es tiempo de ver, entonces ve. La fe es el punto de encuentro con Dios. Si lo puedes creer, lo puedes tener. Así que le invito en esta noche a que levante sus manos al cielo. Hay algo que debe terminar hoy. Yo no lo sé, no sé qué es. Tú lo sabes. Quizás es un problema económico, financiero, laboral, de pareja. Pero hay algo que debe terminar hoy. Y vamos a orar por eso. Pero le invito solamente a aquellos hombres y aquellas mujeres de fe que pueden creer que hoy es el fin para ese problema. Llámese como se llame, sea el que sea. Hoy es el fin. ¿Puedes creerlo conmigo? Entonces oremos. Padre, en este momento, Señor, tomamos la fe en el nombre de Cristo. Retomamos la fe en el nombre de Cristo Jesús. Ore conmigo. Si es una enfermedad, vas a hablarle a esa enfermedad. Si es un problema financiero, si es ruina, escasez, sea lo que sea, en esta noche, en el nombre de Cristo Jesús, diga: Señor, se rompe toda atadura hoy y se desata mi milagro. Se desata mi bendición.
porque hoy determino que es el tiempo de mi bendición. A alguien que está allí viendo este mensaje, levante sus manos al cielo, porque hay cosas que deben comenzar esta misma noche. Hay milagros que van a comenzar esta misma noche. Hay puertas que se comenzarán a abrir esta misma noche. Puertas de bendición que se comenzarán a abrir. Así que ponga tu mano y dígale: Padre Celestial, en esta noche retomo la fe, me levanto en el poder del Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús, y declaro que esa puerta se abre esta semana. Señor, declaro que un milagro comienza a suceder ahora, en el nombre de Cristo Jesús. Señor, esa sanidad comienza a suceder en el cuerpo ahora mismo. Toda dolencia comienza a ser quemada, desarraigada del cuerpo, en el nombre de Cristo Jesús. Si lo puedes creer, lo puedes tener, y pon tu mano en esa parte afectada y dígale: Señor, en esta noche recibo mi milagro sanador ahora mismo. El milagro que sana mi cuerpo, en el nombre de Cristo Jesús. Recibo la bendición para mi negocio, porque yo declaro que a partir de ahora mi negocio comienza a ser un negocio bendecido, un negocio próspero, en el nombre de Cristo Jesús. Si lo estás creyendo, óralo y decláralo en esta preciosa noche. Ahora levanta tus manos y dígale: gracias, Señor, por la bendición. Dile: gracias, Padre Celestial, por la bendición que ahora mismo recibo, Señor. Gracias, Señor, porque hoy me acerco con toda mi fe. No dejo nada de reservas, utilizo toda mi fe para desatar este milagro, para desatar esta bendición. Y Dios, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, te otorgue la bendición que has pedido conforme lo crees. Dios te bendiga esta noche. Dios te bendiga esta noche. Dios te bendiga esta noche. Recibe tu bendición en el nombre poderoso de Jesucristo, el Hijo de Dios. Gracias, Padre Celestial. Bendecimos este mensaje, bendecimos esta palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Recuerden, mis amados, la fe es el punto de encuentro con Dios. La fe es el lenguaje de Dios. A través de la fe puedo entender a Dios, pero a través de la fe Dios puede entender y recibir mi súplica, mi oración. Mis amados, Dios me los bendiga. Muchas gracias. Hasta una próxima vez. Amén.